Cualquier cosa estoy por acá. Bueno, buenos días a todos, a todas. Acá con quienes estamos acá compartiendo en la sala y quienes van accediendo a la sala virtualmente. Estamos dando inicio a esta mesa titulada Desafíos para las políticas agroalimentarias de la Argentina que viene. Mi nombre es Luis Caballero, trabajo en INTA y soy docente acá en Flaxo, colaborando con la organización aquí del Congreso. Me toca hacer una breve presentación de la propuesta de la mesa y dar paso enseguida a presentar a la y los expositores y un poco los disparadores que les hemos propuesto para este debate. El Congreso, como se ha venido planteando en las mesas anteriores, ha dado cuenta de un contexto global, ¿no? que viene atravesado por distintas cuestiones: la pospandemia, la guerra, el aumento del precio de los alimentos, de la energía, también el resurgimiento y el fortalecimiento de las derechas, de discursos de odio, de formas de nuevos fascismos societales. Y que en conjunto ese conjunto de fenómenos ponen en tensión o generan una tensión al debilitamiento de las democracias. En nuestra región de América Latina en particular, y en nuestro país, no estamos exentos de esos. Hay un correlato, hay un vínculo y una afectación, digamos, ¿no? de ese contexto, por ese contexto general, a pesar del marco de poder encontrarnos en esta segunda ola de los gobiernos progresistas, pero en un contexto político, institucional, económico, social, mucho más delicado en términos de posibilidades de transformaciones, por justamente el surgimiento de todas estas situaciones y una situación de correlación de fuerzas distintas, ¿no? El objetivo del Congreso es poder generar un espacio de debate, de propuesta, de reflexión respecto de políticas públicas que aporten a la construcción de un proyecto de desarrollo integral para la Argentina, para mediano y largo plazo, pero desde la base de la búsqueda de una sociedad más justa, más socialmente más justa, más sostenible en términos ambientales, menos desigual. Y para poder dar cuenta de ese objetivo, los organizadores del Congreso han planteado la necesidad de que la cuestión agroalimentaria tiene que ser parte necesaria, indispensable de ese debate, ¿no? Hoy en la Argentina, pero no solo hoy, sino a lo largo de la historia de nuestro país, desde los orígenes mismos de nuestra historia como Estado Nacional, la cuestión agroalimentaria ha sido un nodo, un núcleo central, ¿no? de los debates y de las decisiones que han determinado un modelo de desarrollo u otro, pero siempre con una preeminencia, una centralidad muy importante, no solo en términos económicos, sino también en términos simbólicos, fácticos, de subjetividades, de poder, etc. Por eso este panel se propone generar una instancia de reflexión e intercambio con tres compañeros que provienen de distintas trayectorias, de distintos ámbitos. Por un lado, de las organizaciones de productores, por otro lado, de la universidad, de la ciencia, de la investigación, y por otro lado, de la política, ¿no? Poder poner en diálogo miradas desde esas tres trayectorias, desde esos tres ámbitos, bajo este título que le hemos dado de desafíos para las políticas agroalimentarias de la Argentina que viene, que no es que tengamos la bola de cristal de cuál es la Argentina que viene. Sabemos que pueden venir distintos proyectos en nuestra Argentina, en un escenario eleccionario el año que viene.
pero que también puede ser la Argentina que deseamos, la Argentina o las políticas agroalimentarias que la Argentina necesita, ¿no? Y también entendiendo que siempre son propuestas que no se plantean en una pizarra vacía, digamos, ¿no? No es como alegremente la sola expresión de nuestras buenas intenciones y buenos deseos del deber ser, sino que operan sobre un campo que está estructurado en términos económicos, políticos, de relaciones de poder, y entonces siempre son reflexiones y propuestas situadas, ¿no? de qué es lo que se puede transformar, cómo transformarlo, o qué efectividades conducentes generar para eso. Entonces, ese es un poco el marco y la propuesta. Nos acompañan, por un lado, Diego Montón, que de Lavalle, Mendoza, es dirigente de la Unión de Trabajadores Campesinos Sin Tierra de Cuyo, la UST, que a su vez es parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, y que a su vez integran la Mesa Agroalimentaria Argentina. Y Diego también es presidente del Consejo del CIPAF, que es el Centro de Investigaciones para la Agricultura Familiar del INTA, que le agradecemos su presencia y la posibilidad de haberse acercado a participar. Nos acompaña Carla Gras, que es socióloga, doctora en filosofía, investigadora del CONICET en la Universidad de San Martín, donde dirige el programa de estudios rurales y globalización, y autora de 2 libros que son indispensables para quienes nos interesan estos temas. Los traje porque siempre que los digo de memoria le cambio los nombres y los rebautizo. Entonces, ya que estamos, vamos a pasar el chivo para la gente que lo está viendo. Los 2 con Valeria Hernández, El agro como negocio. Este es del 2013, ¿no es cierto? Y Radiografía de un nuevo campo argentino, también con Valeria Hernández, del 2016-2017. 2 libros muy recomendables. Y en tercer lugar nos acompaña Francisco Paco Durañona, dirigente político peronista. Fue intendente 2 veces de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires. Actualmente es senador provincial de la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos, y ha sido uno de los fundadores y es uno de los miembros del Movimiento Radio. La dinámica propuesta, vamos a hacer una primera ronda de unos 10-15 minutos de cada uno de la y los expositores. Y luego abrimos a intercambios, a opiniones, a preguntas, tanto de ustedes quienes están aquí en la sala, como del público virtual, y luego les damos de vuelta una segunda ronda, y si el tiempo alcanza, podemos volver a hacer una tercera. Empezamos con Diego. Muchas gracias, Luis. Porque voy a ponerme un cronómetro porque yo soy muy desordenado. Bueno, buenos días. Agradecer la presencia, la invitación y también reconocer a Flaxo por incorporar estos temas que quizás todavía no tienen el lugar que debieran tener en la discusión de nuestros programas de desarrollo, de nuestras políticas públicas. Yo voy a intentar resumidamente colocar algunos elementos para el debate, sobre todo. En primer lugar, y tomando lo que decía Luis, que seguramente se va a profundizar en el panel, cómo está y cuáles son las consecuencias en un país en el cual los últimos 30 años nosotros hemos prácticamente aplicado una especie de neoliberalismo agrario, prácticamente permitiendo que el capital financiero se desarrolle en la agricultura, con momentos excepcionales, fundamentalmente durante los gobiernos de Néstor y Cristina, donde hubieron herramientas y políticas que buscaron redistribuir la riqueza, pero no se incidió en la transformación de las estructuras ni el control de ese desarrollo del capital financiero en el campo.
Este modelo que quizás se reinstaló con la revolución transgénica en los 90, asociado al desmantelamiento de los estados y de las políticas de regulación y de control, prometía fundamentalmente dos cosas, ¿no? Prometía que íbamos a tener alimentos a bajo precio, accesible, que íbamos a lograr disminuir la pobreza y que íbamos a tener un importante ingreso de divisa en nuestra reserva. Yo creo que está a la vista que ninguna de esas dos expectativas o objetivos se cumplieron después de, como decimos, 30 años de una experiencia, de un desarrollo además a una velocidad inédita en nuestro país. Sí, lo que podemos ver son impactantes consecuencias de lo que significaron estos 30 años. Podemos ver que más de 250.000 familias de agricultores, campesinas fueron expulsadas del campo. Ahí tenemos hoy una Argentina con un 8% de población rural, que si el mundo hoy más o menos, ¿no? Porque siempre estas son estadísticas difíciles de comparar, pero 40-43% de la población mundial es rural, o la Unión Europea, que está entre el 23 y 25%. Bueno, Argentina tiene solo un 8% de población rural, una de las consecuencias de este modelo. En este proceso aumentamos 1000% o cerca del 1000% el uso de agrotóxicos, y nosotros insistimos con llamarle agrotóxicos no por una cuestión de ser alarmantes, sino de poder significar que si eso se usa de manera irresponsable y desmedida, realmente genera muerte o enfermedades. Un dato quizás significativo: en Estados Unidos ya hay 42.000 agricultores que han ganado juicios a empresas en función de demostrar que el cáncer que tienen es consecuencia del uso del glifosato, ¿no? Entonces, el glifosato, un herbicida banda verde, genera cáncer, ya no hay discusión. Creemos que hay que decir agrotóxico, pero este aumento de 1000% en el uso, aproximadamente 500.000 litros anuales, también lo que ha hecho es aumentar la dependencia de nuestro sistema de producción de alimentos del mercado internacional, ¿no? Cerca del 65-70% de los principios activos y todos los elementos que hacen un agrotóxico son importados. Por lo tanto, si lo unimos a las semillas, y si a eso va con el paquete tecnológico que hoy avanza en términos de software y maquinaria, en estos 30 años, además se ha ido subordinando todo nuestro sistema productivo a este puñado de corporaciones transnacionales, ¿no? La tierra, el mercado, todo viene en un proceso de concentración, es decir, está muy concentrado. No vamos aquí a desarrollar quizá los números, pero no solo que está muy concentrado, sino que el proceso es de que continúa en un modelo de concentración cada vez más excluyente por un lado, pero por otro lado que está empoderando cada vez más a un pequeño grupo de actores nacionales que desde nuestro punto de vista son los principales responsables del aumento del precio de los alimentos en el país, ¿no? Si podemos hablar de la inflación, sí, pueden haber muchos factores, pero acá hay uno que es central y que es el poder que tienen estos grupos. Y a esos números podríamos estar anotando otros, pero importante también las 8 millones de hectáreas de bosque nativo que Argentina perdió en este proceso de la mal llamada avance de la frontera agropecuaria. En realidad fue el avance de la frontera del capital financiero sobre otros sistemas de producción de alimentos. El otro punto a señalar es cómo ese poder corporativo fue aumentando cualitativamente su nivel de organización y de lobby. Lo que quizá eran algunas entidades, algunas cámaras, hoy estamos hablando de una COPAL que coordina las principales industrias alimenticias y un Consejo Agroalimentario Argentino que también puede hoy materializar cuáles son las propuestas de políticas públicas concretas que ese sector está demandando, ¿no? Porque no es que ellos digan no tiene que haber Estado, plantean un Estado distinto en función de las demandas del desarrollo y el movimiento del capital. Entonces también eso nos parece importante señalarlo porque habla de cuáles son los dispositivos que debiéramos crear nosotros para poder desarrollar políticas que van a entrar en contradicción directa con estos sectores corporativos. Allí
creo que la discusión en torno a las políticas públicas tiene que ver con el modelo de desarrollo y los principios éticos que vayan detrás de esa concepción de desarrollo. Nosotros estamos convencidos de que el desarrollo del capital, la acumulación de capital, la lluvia de inversiones, todo eso es directamente proporcional a la pobreza y a la subordinación. Y pensamos que el sistema alimentario argentino se tiene que ordenar fundamentalmente en el primer objetivo, que el pueblo argentino pueda tener una mesa saludable, accesible, a precio justo, y por otro lado, que los productores, y estamos hablando acá de una gran diversidad del campo argentino, también tengan un nivel de vida digna y adecuado. Sobre esos dos pilares entendemos que hay que repensar el diseño del sistema agroalimentario argentino, y entendiendo esto, ¿no? No negocios, sino primero los derechos humanos, los derechos de los productores consumidores, y después los negocios, por supuesto, que también son importantes. En eso, solo un paréntesis, es un debate que no solo se ha dado en nuestro país, es un contexto global, un proceso global, y ahí rescatar y mencionar el proceso que Vía Campesina dio tanto en la FAO como en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en función del concepto movimiento que representa la soberanía alimentaria, que justamente plantea esto, cómo repensamos nuestros sistemas alimentarios poniendo en el centro a las personas, poniendo en el centro consumidores y productores, y todo el proceso que se dio en torno a la Declaración de Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales, que inició formalmente en el año 2012 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Durante 7 años se discutió un instrumento que justamente planteaba demostrar cómo la ofensiva de las transnacionales en el campo venía violando sistemáticamente los derechos de los campesinos, y a partir de eso ver cómo eso también impactaba en el problema de la inseguridad alimentaria. Ese proceso terminó con un documento bien importante que no solamente reconoce y resignifica el rol de la agricultura campesina de pequeña y mediana escala, sino cuáles son los derechos, pero además, fundamentalmente, y yo recomiendo que puedan ver ese documento, establece las obligaciones de los estados para que cada uno de esos derechos sea efectivo, y de alguna manera entonces plantea un compendio de políticas públicas agrarias para repensar el campo. Ese documento después fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030, en el marco de la lucha por la mitigación del cambio climático. Quiere decir que ya tiene una legitimidad internacional importante, y justamente es esto, ¿no? Volver sobre los pasos de entender que solamente la discusión en clave de negocios era la que nos podía orientar las políticas públicas, y poner el ambiente, el desarrollo sustentable, la ecología y los derechos de los campesinos en el centro. Acá yo ahora voy a solamente puntualizar algunas ideas de políticas públicas que venimos impulsando desde la Mesa Agroalimentaria Argentina, pero dialoga mucho con esta herramienta de la declaración. Y, por ejemplo, las Naciones Unidas plantea fundamentalmente el derecho a la tierra como un eje central, y en las orientaciones que da los estados no solamente va insistiendo en la seguridad jurídica, en el acceso a la justicia, sino que concretamente hace un llamado a los estados a realizar reformas agrarias que permitan garantizar el derecho a la tierra e incluso el uso común de la tierra, resignifica la función social de la tierra, y ya no estamos hablando de organizaciones de izquierda ni ambientalistas, como quizás a veces se busca estigmatizar algunas demandas, sino de las propias Naciones Unidas, ¿no? Allí Naciones Unidas insiste en el Estado, como los estados nacionales, como los que pueden reequilibrar el sistema alimentario, que a nivel global también está muy desequilibrado. Entonces insiste en la importancia de que los estados intervengan en los mercados locales, internos, que fijen precios de referencia, que garanticen precios al productor, al consumidor, que financien el agregado de valor, que acompañen la logística. Es decir, esto es un problema que a nivel global está identificado. Y ahora, para pasar quizá rápidamente algunas cuestiones nuestras de Argentina, nosotros entendemos que lo primero
es volver a poner al Estado en un lugar, primero de fortalecer al Estado y después adecuarlo en función de las herramientas que hoy necesitamos, y comprendiendo que el campo tiene una gran diversidad y que las políticas fundamentalmente para el sistema agroalimentario deben ser segmentadas y diferenciadas según los sujetos y las distintas características. A todo el complejo agroexportador vinculado a las corporaciones, el Estado tiene que tener dispositivos de control, de regulación, y lo mismo con la cuestión impositiva, tiene que ser totalmente diferente el esquema impositivo para ese sector financiero que para los pequeños productores, agricultura familiar, cooperativas, campesinos, incluso pueblos originarios, toda la gran diversidad del campo que en general representa más del 75% de los productores de alimentos de la Argentina, pero que obviamente está cada vez más arrinconada, ¿no? Hoy aproximadamente el 85% de los productores detentan solo el 13% de la tierra en nuestro país. A partir de entonces de ese esquema general de políticas diferenciadas, nos parece que es fundamental el tema de la política de democratización de algunos elementos fundamentales. Uno, la tierra, ¿no? En todas las dimensiones. Nosotros necesitamos, por un lado, frenar el proceso de concentración. Esto implica una nueva ley de arrendamientos rurales que ponga en el centro el arraigo y los pequeños y medianos productores. Necesitamos una ley de acceso a la tierra, parecidas quizá a lo que el primer peronismo desarrolló en su primer plan quinquenal, financiamiento del Banco Nación para adquirir tierras a precios razonables, en términos de una gran masa de productores que hoy son arrendatarios, y eso implica un costo adicional a la producción. Necesitamos también una ley de regulación de las áreas campesinas. Existen muchos rincones de nuestro país que hay uso ancestral y comunitario de la tierra para producción hortícola, ganadera, que hoy tienen inseguridad jurídica de la tierra. El Estado tiene que relevarlo y regularizarlo en torno a frenar este proceso de expulsión y de expoliación de la tierra, y necesitamos volver a entender que la tierra tiene que cumplir una función social en nuestro país, ¿no? Después, decíamos, el tema del financiamiento, también es necesario democratizarlo en la Argentina. Hoy prácticamente ninguno de estos sectores que estamos mencionando puede acceder a financiamiento, ni siquiera para capital de trabajo, menos, por ejemplo, para mejorar infraestructura, para adquirir maquinaria. En ese sentido, nosotros creemos que así como vimos durante el gobierno de Macri que, por ejemplo, corporaciones como Vicentín recibían créditos millonarios, y que además está claro que no cumplían con las condiciones de riesgo para acceder a esos créditos, bueno, nosotros necesitamos una política de financiamiento clara, ofensiva, en función de que todos los sectores productivos del campo puedan acceder, ¿no? Otra cuestión importante, gruesa, y ya para ir cerrando, que estoy cerca de los 15, tiene que ver con la normativa diferenciada también. Aquí este mismo grupo concentrado, y ahora lo estamos viendo con la carne, veía recientemente una noticia del grupo más poderoso de los frigoríficos que pone en evidencia algo que todos sabemos de un sector importante del mercado negro de la carne, pero ahora ellos dicen, bueno, solamente la carne se debería comercializar envasada y fraccionada, ¿no? Una cosa que obviamente les va a dar mayor capacidad de incidencia en el mercado a ese sector. Nosotros entendemos que así como avanzó el tema lácteo en excluir a grandes sectores de la producción con normativas que son inalcanzables, ha pasado en el tema carne, en el tema de otro tipo de conservas, en función de normativas que, mirando las mega empresas, se le exige la misma precaución para las pequeñas y medianas producciones, cosa que no pasa en otro lado del mundo, no pasa ni en la Unión Europea, no pasa en Estados Unidos, no pasa en Colombia. Por ejemplo, en Estados Unidos hay más de 8 estados que siguen comercializando la leche cruda, ¿no? Y que está permitido, y eso dinamiza la posibilidad de que pequeños tambos comercialicen la leche directamente, ¿sí? Aquí hay un sistema normativo que excluye
a una buena parte de los productores. Entonces nosotros demandamos que tanto para la faena, por ejemplo, hoy una cooperativa o una agricultura familiar que produce pollos no sabe dónde faenar, y los grandes mataderos tampoco acceden a faenar pollos en pequeña escala. Por lo tanto, es todo un circuito que se ve obligado a estar en el mercado clandestino. Nos pasa con la leche, con todos los productos. Necesitamos entonces que a las mega empresas se les ponga un estándar y a la agricultura cooperativa de pequeña escala otro estándar para que formalicemos la producción. Y ese es el otro elemento fundamental. Necesitamos un esquema impositivo, una normativa y una forma de registrar toda esta gran diversidad productiva que permita formalizar la producción, porque hoy de muchas situaciones, yo vengo de Mendoza, las recientes heladas, por ejemplo, han sido durísimas. El Estado Nacional acudió muy rápido y llamó la atención para muchos sectores de la provincia de Mendoza, lo rápido que se reaccionó a un paquete de medidas importantes, pero bueno, la agricultura familiar, que representa, por ejemplo, el 70% de la producción hortícola, queda excluida de esos paquetes. ¿Por qué? Porque es toda informal. Son todos productores que arriendan, que no tienen un contrato de arrendamiento formal porque el terrateniente no se los da, no pueden tener registro único de la tierra, no tienen facturación. En fin, necesitamos formalizar una buena parte de este sistema. Y finalmente, dos cosas que solo las menciono. Para el diseño y la implementación de las políticas es fundamental la participación de las organizaciones del sector, de la agricultura familiar, de las cooperativas de pequeños y medianos productores. Ellos deben ser parte activa, y también necesitamos un Estado que pueda intervenir en el mercado agroalimentario de la mano de una empresa mixta o de una empresa estatal, o otro tipo de instrumento que pueda intervenir directamente en el mercado, contribuyendo también a facilitar los mercados locales, las ferias, pero fundamentalmente introduciendo productos en las góndolas y en todos los esquemas de comercialización. Para terminar, yo creo que, como arrancamos diciendo, frente a esto existe un bloque muy poderoso. Vuelvo a señalar que me parece muy importante que Flaxo tome estos temas. Creo que esto solo puede ser una realidad con una gran coalición, alianza, frente político que pueda ir creciendo en volumen en torno de asumir esta agenda. Yo personalmente creo que eso está en el marco del Frente de Todos, eso está en esa forma de construir poder político, pero necesitamos que ese frente asuma esta agenda, y hoy no lo hemos estado viendo en los hechos, ¿no? Creo que sin soberanía alimentaria nuestra democracia va a seguir siendo muy limitada. Gracias. Muchas gracias. Me olvidé, antes de darle la palabra a Carla, de decir en la presentación de Diego que él fue parte de ese equipo de Vía Campesina Internacional que llevó adelante las negociaciones, las gestiones con Naciones Unidas, que terminaron dando lugar a la aprobación en la Asamblea General de la Declaración de los Derechos Campesinos. Carla Gras. Bueno, muchas gracias por la invitación para participar en este panel. A mí, si tengo tiempo, quisiera desarrollar como dos ejes principales que me parece que son muy importantes como para pensar los escenarios de posibilidad de políticas alternativas a las que estamos asistiendo, ¿no? Y por un lado eso significa como poner un poco la lupa sobre el rol que tiene el sector productor de commodities, ¿no? Que, como sabemos, ocupa la mayor parte del área agrícola del país y es el principal proveedor de divisas internacionales. En los últimos años, más o menos solo el complejo sojero ha aportado alrededor de un cuarto de las divisas internacionales.
lo que quiero ir como declinando es el complejo escenario de poder donde reflexionar sobre alternativas como las que mencionaba Diego se pone en juego. Por un lado, digamos, hay una discusión que se dio en algún momento y que creo que también es importante de retomar, que es que, por un lado, digamos, distinguir como la fase agraria o de producción de materia prima y la fase de procesamiento industrial y las distintas conexiones que tienen, digamos, el modo en que distintos tipos de actores encadenan esas fases. Pero sí sabemos que es un sector que el sector primario, ¿no? La producción primaria de granos, emplea, realmente moviliza muy poco empleo. Eso, digamos, ha habido discusiones sobre cómo calcular hasta dónde llegaba los complejos agroindustriales, pero ciertamente moviliza la etapa primaria, que es la que también es importante por el lugar que históricamente han tenido el trabajo agrario para muchas familias campesinas para poder solventar su reproducción y permanencia en la tierra. Bueno, es un sector que moviliza en la fase agraria muy poca mano de obra. Esperemos ahora tener datos más actualizados con el censo de población. Sí moviliza un poco más, obviamente, por ejemplo, en etapas de procesamiento, como pueden ser las aceiteras o la logística, ¿no? Me parece también importante retener que es un sector internamente diferenciado, que cualquier política pública, como estaba señalando Diego, debería considerar como punto de partida, ¿no? Esto me parece que es importante de señalarlo, no solo en términos de lo que en algún momento se discutió y ahora él enfatizaba, la necesidad de medidas y políticas diferenciadas. En algún momento, si ustedes recuerdan, se discutió esto respecto de las retenciones, por ejemplo, sino también es diferenciado en términos de un elemento que creo que este año se hizo notar muy fuertemente, y es sus distintos grados de conexión con lógicas y prácticas financieras. Con esto quiero un poco como señalar no solo que hay capitales financieros invirtiendo en el agro, el caso de Vicentín, por ejemplo, es un caso paradigmático, donde Glencore, ¿no? Que no sé ahora cómo se llama, pero bueno, porque van cambiando los nombres, pero Glencore, que es básicamente un grupo financiero, ha estado detrás de Glencore, y tenemos un montón de otros casos, quizás incluso en la producción agraria, y sobre lo que realmente tenemos pocos datos fehacientes. Sabemos que por lo menos hasta el 2014 hubo inversiones de fondos de inversión, valga la redundancia, internacionales, adquiriendo campos, que muchas veces no solo es difícil de captar porque arman una sociedad local, entonces no figuran, sino porque además, honestamente, no tenemos verdaderos buenos datos, y eso es algo que el Estado, cualquiera sea el gobierno que esté a cargo, y nosotros debemos impulsar, es tener un verdadero conocimiento actualizado y riguroso de quién hace qué con la tierra, quién hace qué con el capital, y quién hace qué con el trabajo, y quién hace qué con la renta. No sabemos, tenemos, digamos, el registro de tierras, además de que no es accesible a todo el mundo, cosa que es un problema porque es información pública y debería ser accesible. Contiene datos que, si ustedes los ven, cada vez que decimos la tierra está extranjerizada o los grupos financieros, no tenemos con qué sostenerlo, porque el agregado de ese registro nos da un valor bajo de extranjerización. No hay modo de saber, tenemos catastros viejos, los catastros son llevados a cabo, sostenidos por las provincias, que los actualizan de distinto modo. Entonces no hay manera, honestamente, y el censo agropecuario, como ustedes saben, no permite medir bien la concentración de la propiedad. Entonces ahí tenemos un punto
muy importante. Pero a lo que me refería es que, y además en todo el mundo sabemos lo difícil que es por todas las distintas empresas que se van armando y no sabemos bien, digamos, cuánto capital financiero efectivamente está detentando propiedad de activos en Argentina. Es fácil, por ejemplo, saberlo con empresas que cotizan en bolsa, con otras no. Pero a lo que me quiero referir es a algo que por ahí ha estado atravesando a un mayor número de productores y que nosotros estudiamos muchas veces, que es la incidencia que empiezan a tener manejos financieros para el resultante económico de empresas. Sobre todo, obviamente, empresas o productores medianos o pequeños de granos, este tipo de estrategias no es accesible. Pero, y que van entonces desde manejos del IVA, ¿no? En la gestión comercial. Yo recuerdo alguna vez un productor mediano, en comparación, vieron que mediano, grande, chico es medio como, es relativo, pero comparado con productores, con empresas que manejaban por arriba de las 50.000, 60.000 o 70.000 hectáreas en el país, y si le sumábamos lo que manejaban en países limítrofes, eso era mucho más. Me explicó, digamos, con el manejo del IVA, las diferencias hasta de $1 que hacía por tonelada, mucha plata. Pero también prácticas que más sofisticadas y que, reitero, este año se vieron un poco más, como la exportación a firmas propias en terceros países, desde donde luego le venden al destinatario final. Con lo cual, no solo recuperan las retenciones, o sea, el porcentaje que tienen retenido como derecho de exportación, sino que también queda ese dinero directamente afuera, ¿no? O sea, digo, para digamos, divisas que quedan directamente afuera. En esto, digamos, obviamente tampoco hay información sistemática, pero algunos colegas, sobre todo, creo que se publicó un artículo también en la revista Crisis al respecto, son quienes exportan digamos, quienes producen y exportan directamente, y obviamente las grandes cerealeras. Perdón. Me detengo en la importancia de esta práctica porque si uno lo mira al lado de lo productivo, vemos lo fundamental que es tener un Estado con capacidad de conocer cómo se mueve un sector productivo y implementar medidas y controlar aquellos elementos que sean necesarios. ¿Por qué? Porque tenemos que, si observamos, por ejemplo, la superficie con soja, vemos que se viene manteniendo alrededor de 17 millones, más o menos, en los últimos 3 años, mientras que el valor total de las exportaciones creció. Para dar algún dato, entre 2020 y 2021, el valor de las exportaciones, o sea, cuánto contribuyó en dólares, el sector externo pasó del 26 al 30 y algo %. Y esto básicamente por el aumento de los precios, que fue algo así de precios internacionales, que fue algo así de cerca del 26%. Mientras que, o sea que en realidad esa gran contribución del sector, por lo menos en los últimos años, está siendo básicamente reflejo del movimiento de precios internacionales, lo cual es un enorme problema para pensar, digamos, desde la soberanía alimentaria en adelante en varias cosas, porque no fue tanto lo que aumentó el valor, digamos, el físico de la producción. Y esto es porque, digamos, que tenemos un sector que provee divisas, pero que depende cada vez más de esas variaciones más que de incrementos en volumen de producción o productividad. Y acá entra a jugar algo que también es importante para pensar las políticas públicas, que se señaló, la cuestión ambiental. Que en lo estrictamente productivo, lo que venimos observando es un agotamiento que el INTA viene señalando, un agotamiento serio de los suelos, serio,
malezas resistentes que se van multiplicando y que van, obviamente, la cuestión climática, sequías. Y esto también ponerlo al lado de otro dato que por ahí que no siempre se dice, digamos, el famoso campo señala, que es que ese aporte de divisas que tiene todas estas ventanitas de drenaje, digamos, no miramos que desde 2004 el aporte del sector agropecuario del Producto Bruto Agropecuario, ese aporte al Producto Bruto Interno, no sobrepasa más del 7-8%. Eso me parece que también es importante de señalar para ver, digamos, cuáles son, digamos, este es el sector que de alguna manera tiene una capacidad, un poder, digamos, que se vio notablemente en, digamos, todo las estrategias que desarrollaron este año respecto de cuándo, ¿no? Liberaban o no, liquidaban o no las cosechas, y que dio lugar a un dólar preferencial. Y señalo esto de las prácticas financieras porque me parece que por un lado no está siendo a la mano de todo el sector primario, obviamente ni hay que hablar de las economías regionales, pero aún dentro de ese sector productor de commodities, pero también porque me parece que es potencialmente un factor que seguramente va a incidir en no sé cuánto ni cómo, pero me atrevería a decir que habría que mirarlo para seguir viendo en qué medida no va a incidir en la permanencia de pequeños y medianos empresarios en adelante. Bueno, ya llegué a mi punto, no llegué a plantear lo otro que quería plantear, pero lo dejo para la próxima. 2 minutos, no, y el otro, bueno, el otro elemento que también me parece importante, lo que quise señalar es que la exportación de commodities no solo limita o enmarca, este sector enmarca, hace jugar su peso para en qué tipo de políticas agroalimentarias podemos pensar o son viables en esta situación actual, sino que también la producción de commodities se ha perfilado desde hace un tiempo como un espacio de disputa de renta, donde no solo están los actores de la cadena agroindustrial más globalizada, sino también empresas que no son agropecuarias, ¿sí? Automotrices, bancos, que arriendan tierras, entran 1 o 2 años a producir commodities para mejorar los resultados económicos generales de otras actividades. Y eso también es un problema, me parece. Bueno, tenía algo para decir respecto de la agricultura familiar, pero me fui. Así que en todo caso vuelvo, si hay tiempo, vuelvo luego. Muchas gracias. Les recordamos a los que nos siguen a través del Zoom que pueden ir dejando, después de la intervención de Paco, vamos a abrir una primera ronda de intervenciones, preguntas, comentarios. Las pueden ir dejando en el chat y las leemos, o si hay alguien que esté en la sala que quiera pedir la palabra, bueno, que lo manifieste por ahí también y vemos con Majo. Paco Durañón. Bueno, muchas gracias. La verdad que me parece muy, muy importante que Flaxo y ámbitos académicos y participativos estén fomentando este tipo de debates y de discusiones y por supuesto conclusiones y definiciones que son necesarias a partir de estos congresos y estos paneles, porque de algún modo hay que forzar la inclusión de esta agenda en la Argentina que lamentablemente sigue estando ausente, al menos como prioridad. O quizás en algunas oportunidades podamos observar que forma parte de las manifestaciones y expresiones, comentarios, análisis que se hacen
en los grandes niveles de poder, pero que no tienen su correlato en políticas públicas efectivas. Políticas públicas en sentido amplio, con participación, con foros de carácter federal, con perspectiva de género, con participación además de los ámbitos naturales, como los órganos legislativos, no solamente nacionales, sino provinciales y municipales. Una falta de coordinación, siendo Argentina un país federal, entre los 3 estamentos del Estado, nación, provincia y municipio, que para un tema central como este, que parte de una base absolutamente territorial, esa descoordinación es totalmente contradictoria y genera la inocuidad de los planteos. Entonces, este es uno de los temas, o quizás el tema que mayor redistribución del poder en términos de debate y de definición de políticas públicas y de distribución de recursos requiere la Argentina, y estamos muy lejos de que esa práctica esté instalada en las distintas fuerzas que hoy ocupan el centro del debate político en la Argentina. Hablamos nosotros de un nivel de enorme concentración cuando abarcamos políticas agroalimentarias como el diagnóstico principal de los efectos nocivos que genera el acceso a alimentos saludables a precios justos, y seguimos dando vueltas sobre esa matriz, quizás sin observar, por lo menos nosotros en el Movimiento Arraigo somos muy autocríticos de también la enorme concentración que hay en el ámbito político, en la toma de decisiones, en la definición de las políticas públicas y también en la planificación. Hay un modelo muy porteñocéntrico o metropolitano en los actores, en la agenda, en los gabinetes, en la mirada del país, con una centralidad abrumadora que se contradice completamente con el modelo federal, que está además en el primer artículo de nuestra Constitución, y que es lo que explica nuestra historia. Por lo cual, por supuesto, suscribo y me pareció maravilloso el planteo que se ha hecho. En el caso de Diego, ya lo había escuchado en otras oportunidades, y las organizaciones en las que él participa, creo que son pioneros y están a la vanguardia de la creatividad y de las políticas que hay que llevar adelante en esta materia, pero, y nosotros lo sentimos del mismo modo del Movimiento Arraigo, quedan como gritos en el desierto. Por otro lado, hay silencios muy fuertes cuando nuestra expectativa es que haya un avance extraordinario en esta materia. Porque en Argentina tenemos niveles de pobreza, de indigencia y de falta de acceso a alimentos saludables y a precios justos fenomenal, siendo un país con altísima capacidad de producirlos, no que los produce. Eso también es un gran engaño, esto del granero, del supermercado. Argentina produce alimentos para el consumo animal que se exportan. Produjo en un momento alimentos para el consumo humano a gran escala, pero cada vez se reduce más a partir de los análisis que se han hecho recién acá, ante los avances de la frontera del modelo productivo hegemónico, que es, llamarlo modelo productivo ya es generoso, un modelo de acumulación y de maximización de rentabilidad extraordinaria, que ni siquiera está en manos de capitales argentinos, en la inmensa mayoría de los casos, y que se utiliza la tierra y el modelo productivo hegemónico con la aplicación de agroquímicos y con una alta dosis de extranjerización
como un mercado de capitales, ¿no? En manos de fondos de inversión, que obviamente tienen una capacidad de operación y de lobby fenomenal, y es imposible analizar la política si no analizamos el contexto geopolítico. Estamos en el peor momento geopolítico para intentar resolverlo, dados los antecedentes del corto y mediano plazo de la Argentina en esta materia, ya que en términos geopolíticos ha crecido sustancialmente la demanda en dos rubros centrales y estratégicos que la Argentina tiene grandes capacidades, como los alimentos y la energía. Y no está dentro de la matriz de las políticas públicas, ni del debate, ni de la discusión, ni de la agenda, ni de las cuestiones que las fuerzas políticas deben tener en sus plataformas a gran escala y con esta alta dosis de participación y redistribución de la toma de decisiones para que, y además de puesta arriba de la mesa en la consideración del electorado, para que en las elecciones justamente el acompañamiento masivo popular te permita luego la toma de decisiones tensas, ¿no? Frente a un tema que hoy está en la agenda mundial. ¿Cómo se hace para que la Argentina pueda tomar definiciones de políticas públicas que impacten en los territorios frente a una presencia exorbitante e histórica de una temática como la producción de alimentos en la agenda mundial, con una fuerte presencia de los lobbies financieros para seguir inclinando la balanza hacia el modelo actual, si no lo hacemos con un fuerte respaldo popular y una fuerte participación de los distintos referentes sociales, políticos, territoriales, de todos los estamentos del Estado argentino. Entonces, este es el punto central que creo desde el cual debemos partir como para comprender la situación en la que estamos parados. E insisto con la autocrítica, nosotros como militantes y dirigentes políticos, porque todos desde las organizaciones sociales también lo son, debemos exigir, no ya la toma de decisiones políticas, porque no va a suceder ya en el marco de este gobierno, sino la incorporación en el debate electoral para justamente, primero, poder confirmar que efectivamente el pueblo está pidiendo que las fuerzas políticas incorporen esa agenda y dejemos de divorciarnos cada vez más la agenda política de la agenda de las comunidades y del pueblo. El divorcio es realmente pavoroso. Y una manera de acercarse tiene que ver con incorporar las problemáticas de la vida cotidiana. Una de ellas, quizás la más importante, es esta: cómo acceder a alimentos, no solamente cómo acceder a alimentos. Como una respuesta al acceso a los alimentos son estas cajas que se envían con productos secos, que no tienen nada de nutricional, que no involucra ningún esquema relacionado con el regreso a un modelo de producción local a gran escala, que además promueva el arraigo, que además vuelque todo el modelo de inversión pública en infraestructura justamente a promover el arraigo, el desarrollo local, con toda la matriz necesaria para que ese sistema de producción local sea sostenible y contundente. Vías navegables, puertos, sistema logístico nacional, mercados locales, mercados regionales, el sistema educativo volcado justamente a las necesidades que tiene nuestra población y a la generación de riqueza que el mundo demande, pero mirando como prioridad la generación de riqueza en favor de nuestro pueblo. Es decir, nuevas escuelas técnicas, nuevas escuelas agropecuarias, más universidades, 50 universidades más necesita la Argentina en las distintas regiones, 50 universidades más para equiparar a Brasil. En las regiones, para promover el arraigo, pero además orientadas a la capacidad que tiene cada una de esas regiones en producir alimentos, en producir valor agregado al origen, en valorar la matriz energética que tenemos, obviamente con una mirada medioambiental, adaptada al modelo climático que el mundo está demandando y, por supuesto, adaptado a la demanda de protección medioambiental que requiere nuestro pueblo. No hay una agenda más importante que esta, y está definitivamente ausente.
Entonces, la primera propuesta que nosotros planteamos en el movimiento de arraigo, como desafío para una política agroalimentaria en la Argentina que viene, es que esta cuestión esté como eje central en el debate electoral que se inicia dentro de los próximos meses. Y nosotros entendemos que la participación democrática en elecciones a través de las primarias y distintos candidatos o candidatas y la participación de las organizaciones y las distintas miradas para que el electorado le dé fuerza a esas premisas es central. Y ahí nos vamos a poder parar con un poco más de fortaleza en la discusión del contexto geopolítico. Luego vienen las herramientas para poner en funcionamiento este círculo virtuoso, que mucho lo dijo Diego, también Carla, y que nosotros además lo hemos demostrado en una gestión municipal de 8 años que logró incorporar un sistema educativo público desde los jardines maternales, desde los 45 días de nacido de los niños y las niñas, hasta la educación universitaria. La última universidad nacional que se creó en la Argentina es la de San Antonio de Areco. Increíblemente hace 8 años que se creó, o sea, hace 8 años que no creamos una nueva universidad en la Argentina, ese es el dato, me parece, y jardines maternales en cada una de las localidades rurales. Eso en un ciclo de 8 años. Y creamos también una compañía municipal de alimentos, que nucleó a los productores locales y regionales, porque no hay hoy una cultura de producción local de alimentos. La mejor soberanía alimentaria es la que se puede generar en los territorios para tu población. San Antonio de Areco es un ejemplo perfecto de lo que sucede en la Argentina. 85.000 hectáreas de altísima capacidad productiva, quizá de las más altas del mundo. 5.000 de ellas están reservadas al suelo urbano y 80.000 al sector productivo. No producimos alimentos ni para abastecer al 1% de una población de 30.000 habitantes. El sistema está obviamente viciado para lograr acceso a alimentos saludables a precios justos. Pero se puede porque en 8 años nosotros generamos una compañía municipal de alimentos, convocamos actores locales, regionales y en mercados locales, en espacios públicos, podíamos ofrecer alimentos de la canasta alimentaria familiar, pero fresca y de producción local y regional, a, en algunos casos, menos de la mitad del precio que te ofrece la góndola. Así que ese circuito vicioso es posible, virtuoso es posible. A eso hay que incorporarle un actor central y nacional que sea testigo para intervenir de manera participativa en los precios, en el rubro exportador y en la distribución nacional y logística de los alimentos. Por eso nosotros le ofrecimos las herramientas al Estado Nacional para que no expropie Vicentín. Todavía no lo puede hacer a través de un modelo que está previsto en la Ley de Concursos y Quiebras, que la nuestra es una ley liberal de concursos y quiebras, pero te prevé el crackdown, que te permite ingresar con el crédito del Banco Nación, más el crédito de provincia y el crédito que tiene el fisco, perfectamente intervenir y quedarse con el paquete accionario de esa sociedad en términos que ofrece el capitalismo liberal hoy en la legislación vigente. Y además, una serie de proyectos de ley que nosotros hemos presentado en la legislatura bonaerense, que no han tenido eco, justamente por este problema, o este diagnóstico que compartimos al principio, no está en la agenda política, pero hemos presentado un proyecto de ley que declara como prioritaria la agenda del clima, la alimentación y el arraigo, en sintonía con lo que fue acordado en Glasgow, en la última COP, en la última reunión subregional, es decir, de alcaldías o territoriales o de gobiernos locales en el marco del Tratado de París. Argentina no ha hecho ninguna declaración debajo del Estado Nacional en ese sentido. Bueno, nosotros lo incorporamos en la legislatura bonaerense e invitamos a los municipios a incorporarse. Un proyecto de ley de creación de parques agrarios, del mismo modo que hay parques industriales, crear parques agrarios para incentivar la producción local con agregado de valor. Hay tierra de sobra para poder hacerlo. Hemos incorporado una legislación que la hemos llamado arraigo bonaerense, que es el famoso procrear rural, a partir de la enorme cantidad de tierra fiscal que hay en manos de la provincia de Buenos Aires,
y de municipios y tierra que se puede crear a través de organización territorial. Lo hicimos junto con la Unión de Trabajadores de la Tierra, para, así como existe un procrear urbano, también con créditos hipotecarios, que pequeños y medianos productores, colonias, campesinos puedan acceder a la tierra y a créditos para poder invertir en esa tierra, agua, cloacas, invernáculos y todo lo necesario para la inversión. Y con esto redondeo. Red de municipios de sistemas agroalimentarios para ir generando esa red que requiere justamente darle fuerza a introducir este tema en la agenda. No alcanza con que municipios individualmente hagan un esfuerzo extraordinario, como por ejemplo la creación de compañías municipales de alimentos, se necesita trabajar en red. La provincia de Buenos Aires no tiene una ley de promoción de la agroecología. Nosotros la venimos instalando desde fines del 2019 y no logramos que pueda ser debatida ni siquiera en comisión. El territorio más grande de producción de alimentos de la Argentina y quizás uno de los más grandes del mundo, no podemos legislar la promoción de la agroecología, no la prohibición de la producción hegemónica. Promover con incentivos para que al menos un 5% de los territorios municipales tengan modelos productivos agroecológicos y de esa manera volver a la producción local. Y cosas que dijo acá muy bien Diego, regulación de la actividad porcina y de todas las actividades de producción cárnica para que los pequeños y medianos productores no queden afuera, porque todo el sistema legislativo y sanitario está pensado para las grandes corporaciones de producción de alimentos. Y dejamos afuera, y obviamente eso incide en el costo, principalmente el costo logístico, cuando lo tenés en el radio urbano de tu municipio, no hay forma de acercar ese alimento a la población porque no tenemos las normativas medioambientales, fitosanitarias y productivas que puedan incorporarlo. Lo mismo con un incentivo y un fomento, todo esto está presentado en proyectos de ley, para que pequeños y medianos productores rurales puedan tener su categoría de faena o mataderos locales, que perfectamente se puede realizar con un buen control local y sin embargo hoy está absolutamente ausente. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Bueno, abriríamos una ronda de preguntas, intervenciones, comentarios. Tomen nota de las cosas que les interesen, porque no vamos a hacer una y una, sino hacemos una ronda y también con los compañeros, compañeras que están en el Zoom, y después ustedes retoman, completan, agregan. Empezamos por acá, por la sala. Un par de preguntas, pero en primer lugar, la participación del panel y la calidad de las exposiciones, porque fueron las tres muy interesantes. Y tengo una pregunta puntual para cada uno. En el caso de Diego, vos hablaste de las dificultades de los pequeños productores para acceder a ciertas políticas de estímulo, beneficios. En particular lo dijiste cuando hablaste del impacto de la piedra y las gradas. ¿Cómo se podrían formalizar o por dónde podría ir la formalización? Sin una pregunta. En el caso de Carla, me interesó esta cuestión de echar luz sobre cómo es la estructura empresaria y los mecanismos que tienen para generar ganancias y evadir. ¿Qué capacidades o por dónde se podría, digamos, podría empezar el Estado para regular más las exportaciones o estas prácticas que vos identificaste? Y en el caso de Paco, la experiencia de San Antonio de Areco me parece muy interesante y que da para seguir estudiando, conocerla, ir a verla y demás cuestiones, pero puntualmente te preguntaría cómo hicieron o cuál fue el mecanismo que utilizaron para conformar la empresa, la corporación de alimentos municipal. ¿Otras por acá? Sí. Tengo que hacer una introducción. Alguna vez yo fui funcionario en la provincia de Corrientes, yo soy de Corrientes, funcionario provincial, y tuve una experiencia ya de 2003 a 2005. Nosotros comprábamos alimentos porque era subsecretario de Acción Social, digamos.
y compramos así como 120.000 kilos de harina de maíz por mes para hacer alimentarias y distribuir. Si pueden irse a ese momento. Me acuerdo que asumí que bueno, acá pequeños productores, vengan pequeños productores. Le generamos las condiciones para que vendan 120.000 kilos por mes. Convoco a los pequeños productores y a 15 o 20 días vienen con una propuesta de venderme 1.000 kilos. ¿No? Entonces, bueno, ahí armamos una mesa en donde uno se daba cuenta del déficit que había en la organización territorial, de todos los aspectos. Bueno, veníamos del 2001. En ese plano quiero preguntarle, sobre todo a Diego y a Paco, ¿cómo ha sido, si ha habido alguna evolución en ese sentido, si hay una mejor preparación del territorio en ese sentido, de que para captar o para captar las oportunidades que se presentan. En ese caso, claramente no la hubo, nos pusimos a trabajar en un diseño que permitiera eso, pero que bueno, lleva no solo tiempo, sino sostenibilidad de la política. Eso. Gracias. ¿Alguna otra por acá de la sala? A ver, leo de las que están en el chat y también si alguien quiere expresarla o hacer alguna intervención, lo pide. Dice Mercedes Caracciolo, para todos, ¿no creen que se podría hacer hacer que la población urbana relacione lo que ocurre en el campo con el precio de los alimentos, visibilizando el concepto de renta absoluta y diferencial de la tierra y la enorme apropiación por parte de un pequeño sector, y de ahí la necesidad de que el Estado se apropie en buena parte de esa renta, tanto para la alimentación de todos como para el desarrollo industrial? Victoria Reyes dice, excelentes exposiciones. ¿Consideran ustedes que el condicionante macroeconómico a que aludió Carla es suficiente motivo para no generar y financiar políticas públicas diferenciadas para la agricultura familiar? Las hay, pero son insuficientes. ¿Cómo reforzar el accionar de los movimientos sociales organizados de la agricultura familiar ante el Estado? Alejandro Daniel Oviedo dice, en este contexto se deberían priorizar las políticas de regulación y control de las grandes empresas concentradas o políticas de promoción de producción y comercialización alternativa, que articulen y potencien las experiencias existentes con mayor apoyo estatal. Oscar Valentinus dice, ley de arrendamientos, 2 puntos. Una gran parte de los potenciales beneficiarios, pequeños y medianos productores, se opondrían por una cuestión de seguidismo aspiracional hacia grandes productores y o propietarios. Una extraña alianza que limita los avances en este sentido. ¿Alguna opinión al respecto? Pregunta. Victoria Reyes aclara que se refería a políticas públicas diferenciales y activas para la agricultura familiar. Lía Romero pregunta cómo ven la creación del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesina Indígena. Gabriel Villanueva plantea que la ley 27118 de reparación histórica de la agricultura familiar falta la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo y la creación del Banco de Tierras tanto a nivel provincial, pero hay una buena experiencia por parte de INTA en Moreno y en Rosario a nivel municipal. Las leyes no, pero hay reglamentaciones, por eso las distintas partes del Estado se cruzan con un mismo fin. Hasta ahí las intervenciones del chat, no sé si hay alguna otra. Acá de la sala, ¿alguna más? Yo les quería agregar ahí también una pregunta más, a ver si picaba para que sigan en la segunda ronda.
una idea muy fuerte del último libro de Carla y Valeria, Radiografía del Nuevo Campo Argentino, del terrateniente al empresario transnacional, es explicar el éxito del modelo del agronegocio por su capacidad de haber construido hegemonía, ¿no? Y hacer que un conjunto de actores y de sujetos sociales se hagan propios de los intereses, los planteos, los análisis de ese modelo, aun cuando su situación estructural en nada son parte, digamos, de esa situación. Y de hecho hoy cuando en la intervención planteabas como que el peso macroeconómico en términos de volumen, de peso dentro del PBI, sí en el aporte de divisas, pero no en términos macroeconómicos, no es tanto, y sí lo subjetivo y lo simbólico en lo que representan esta capacidad de hegemonía, ¿no? Entonces, pensando, que es para los tres de distintos lugares, me parece, en la capacidad de disputar o de debatir o confrontar, ¿no? Contra esa hegemonía, en términos sociales, políticos. Bueno, a vos te quedó por afuera la agricultura familiar, entonces, ¿qué rol puede jugar? ¿Qué rol juega? ¿Qué te parece? ¿Qué vinculación tiene qué incidencia, ¿no? En este debate? Para Diego, ¿cómo es la experiencia desde el origen más de una organización campesina, pero que ahora está construyendo toda una trama de articulación con otros sectores productivos que vienen desde otras trayectorias? Y entonces, ¿en qué medida ese ejercicio de construir y desbloquear hegemonías, ¿no? ¿Cómo se da en ese ámbito de un movimiento que integra distintas identidades? Y para Paco, lo mismo en el ámbito de los debates al interior de un mismo espacio político, ¿no? Muchas veces nos pasa que hay discursos, hay figuras políticas o funcionarios que hacen análisis y lecturas o comentarios sobre la cuestión del agro, el agronegocio, etcétera, y que uno no podría, si uno solo tuviera esa imagen, no podría identificar a qué partido político y qué procedencia, o se encuentra en partidos que tienen diferencias que son claramente imposibles de no reconocer, encuentra a veces discursos políticos sobre cuestiones del agro que son comunes entre figuras. Entonces, ¿cómo también generar esa posibilidad de desbloquear o de habilitar debates y problematizar en la construcción de un mismo espacio político, ¿no? En torno a esto? ¿Siguen el mismo orden o quieren cambiarlo como ustedes gusten? Vos sos el coordinador. No, bueno, retomen si quieren con la misma. Bueno, sí. Podemos hacer unos 10 minutos, un poquito más cortas que las primeras. Dale. Vamos, me avisas. Dale. Igual voy a tratar de focalizar en algunas cosas. En primer lugar, que hay varios comentarios o provocaciones en torno, me parece, a esta cuestión simbólica y de cómo se construyó y se reconstruye la hegemonía del modelo, ¿no? Me parece que ahí son muchos escenarios, ¿no? Primero que creo que Carla lo fue marcando, hay un déficit de información, pero está claro que el modelo o que los actores de poder del agronegocio no son actores aislados y solamente enfocados a la cuestión agraria, sino que en realidad son actores de poder de la integralidad del poder, ¿no? Y entonces también cada vez que ha habido algún tipo de cuestionamiento, han habido represalias en todas las dimensiones, ¿no? Y ahí hablamos del Poder Judicial, de los grandes medios de comunicación, la propia dinámica institucional. Entonces siempre han habido herramientas para llevar a la marginalidad a quien critica y quien trata de plantear una cuestión diferente, ¿no? Y eso incluye hoy, creo, incluso a la vicepresidenta de la Nación, digamos, que está en muchas de las facetas por las cuales es atacada y perseguida, tiene que ver en alguna medida por la confrontación con ese bloque de poder, digamos, porque en el fondo también es una dinámica
planteada para la extracción, para la ubicación de la Argentina en una distribución internacional del trabajo y de la renta, ¿no? Nosotros estamos ubicados en un lugar y el agronegocio y este sistema forma parte, así como la deuda con el FMI es otro instrumento, forma parte de cómo nos ubican en ese lugar. Después de que en cuestiones concretas uno va al INTA y ve aquel investigador que dedicó toda su vida a desarrollar semillas de polinización abierta de muy buena calidad para que un agricultor pueda usar las semillas de su propio cultivo, y está en la marginalidad. Y un investigador que, en función también del vaciamiento neoliberal, pero firmó un convenio con Unilever y trabajó en semillas de genética cerrada, híbrida, que Unilever tiene la patente, hoy es una eminencia en la investigación, ocupa cargos jerárquicos, ¿no? Entonces, creo que hay un sinnúmero de instrumentos que hacen a cómo se ha ido construyendo esa hegemonía que excede en la cuestión agroalimentaria, ¿no? En eso también me parece está vinculado la idea del seguidismo, no sé cómo se planteó, de algunos sectores agrarios que por una cuestión aspiracional terminan siendo contrarios a sus intereses. Creo que ahí, a todo esto que comenté, se le suman también errores políticos en torno a algunas medidas que han tendido a hablar del campo como una cuestión homogénea. Me parece que ahí, Paco lo explicó muy bien, hay veces que hay una visión muy porteñocéntrica de la realidad, y que después ha sido muy dificultoso desde el campo poder acompañar alguna iniciativa, porque tendían también a estigmatizar a muchos sectores que son actores de la producción y que van también haciendo lo que pueden para sobrevivir, ¿no? Entonces creo que todo eso ha ido jugando de manera funcional a esta cuestión. Me parece igual que estamos en un momento bien interesante en función de la crisis también, porque la crisis del modelo es innegable en términos ambientales, en términos alimentarios, en términos financieros. Me parece que esa es una oportunidad que nos permite esto otro que se planteaba, bueno, el diálogo con los sectores urbanos, con los sectores sindicales, porque también así como el sector de la política, y que yo coincido y remarco, me parece que el escenario electoral es un escenario importante para que estos temas sean parte central de la discusión, y me parece que el sector sindical es también un actor importante que muchas veces lo ha mirado como si fuera un tema que no lo afecta, digamos. Entonces creo que por eso nosotros planteamos la necesidad de un gran frente político, social y productivo que asuma esta agenda, ¿no? De ahí, y quizá para unirlo con la experiencia que planteaba Luis, y una cosa más que me parece que quiero resaltar que dijo Carla, la falta de instrumentos de medición de análisis del Estado es una cosa muy gruesa. Yo creo que la Argentina tiene un déficit muy grande de información, y después que ya es casi irrisorio, que todo es con declaraciones juradas incluso. O sea, ¿cuánto vas a exportar vos? La propia empresa lo informa, no hay balanzas, ni siquiera se pesan los camiones, digamos. Hay toda una cuestión que si no la cambiamos también juega en función de esta hegemonía, ¿no? Porque no tenemos las herramientas también objetivas científicas para decir, miren, se la están choreando todo, para decirla, ¿no? Creo que todo eso suma, ¿no? Y la disputa en los organismos de investigación, en las universidades. Recordemos que este modelo también fue promovido por las facultades de agronomía, por los INTA, ¿no? En ese momento de los 90 de vaciamiento por un lado, y de que a todas estas instituciones lo que les quedó como opción fue financiarse de estas propias empresas y salir a promover este modelo. Y hoy el Estado Nacional no tiene ninguna contraofensiva en ese sentido. Luis hablaba del INTA, y nosotros vemos en el INTA los consejos asesores, los consejos directivos. Es todo coordinado y conducido por la mesa de enlace. Por lo tanto, el sector es marginal. Lo que nosotros podemos disputar de una masa de recursos enorme que pone el Estado Nacional, pero que la terminan disputando para seguir reproduciendo esta hegemonía, ¿no? Por eso creo que el
el rol de la política pública en este sentido es esencial, ¿no? La Mesa Agroalimentaria Argentina, y muy breve, y también en el camino que fuimos recorriendo nosotros, ¿no? Porque en esto de la estigmatización y la hegemonía, también nosotros estigmatizamos a otros sectores del campo en su momento, y en el camino fuimos encontrándonos con esta gran diversidad y entendiendo que, bueno, que el modelo nos afecta a todos. En la Mesa Agroalimentaria Argentina hay desde pequeñas organizaciones de agricultura familiar, atravesando una gran diversidad, hasta cooperativas de medianos productores. De hecho, una cooperativa de la FECOFE, por ejemplo, perdió $1 millón de pesos con Vicentín, que nunca les pagaron la soja que ellos tenían. Ahí tuvieron que vender 2 molinos de la cooperativa para no quebrar, ¿no? Toda esa gran diversidad, en estos planteos coincidimos, ¿no? Coincidimos en el tema del arraigo, coincidimos en la necesidad de la política de tierra, del financiamiento, incluso algo que no dije antes que me parece fundamental, de que este sector se pueda apropiar de la renta de la exportación también. O sea, priorizar el mercado interno, pero después cómo logramos que sean estos sectores los que se apropien, nos apropiemos de muchos segmentos de la exportación, porque eso sí se puede reinvertir rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, una experiencia importante que viene creciendo. Recientemente se sumó FONAF, se sumaron bases federadas. Esto también viene en el marco de una crisis de federación agraria muy grande, cada vez más grande, digamos. La federación agraria quedó demasiado ya cooptada y creo que hay un escenario favorable para poder avanzar con esta agenda, ¿no? Cargado de dificultades y, como decía antes, cargado de represalias, y un poco lo sabemos, ¿no? La transformación tiene enfrente a un bloque que va a venir a estigmatizar y perseguir. Una cosa última que quería decir, que era en torno al aporte respecto a la compra estatal. Yo creo que hemos avanzado mucho en términos de organización respecto al 2005, pero que hoy todavía existe una gran desorganización de los sectores agrarios, y que parte de la política tiene que tener el objetivo de promover esa organización, y que muchos programas van a ser de transición también. Hay ciertos rubros de producción donde hoy podríamos abastecer rápidamente, casi instantáneamente, y otros que necesitan un proceso de financiación y de planificación. Y ahí es donde necesitamos un Estado que plantee una política de mediano plazo y un esquema de planificación y de financiamiento, digamos, que lo hace el sector corporativo. Un productor familiar que produce melón, hay una empresa semillera que viene y le dice: vos me haces tal melón, te doy la semilla, te doy el agroquímico, y yo vengo, te pongo el asesoramiento, y a fin de año me llevo los melones y te van a quedar los tuyos. Eso mismo tiene que hacer el Estado, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Es decir, yo te doy la semilla, te doy todos los insumos necesarios, te acompaño técnicamente, y una parte de esa producción el Estado va a recuperarla en función del financiamiento y la va a poner en función de distintos programas, ¿no? Unos pueden ser de emergencia, otros pueden ser de mercado. Nosotros lo vemos ahí. En eso sí, por ejemplo, en todo el sector frutícola hay muchísima información. Es cuestión de sentarse, ordenarla y financiar. Y después está todo lo otro, que es valor agregado, que quizás es de mediano plazo. Por ejemplo, el tema de molinos de maíz para la harina de maíz y el fraccionamiento, que no es tan complejo, es simplemente quizás una agenda a 3 años, digamos, una política a 3 años de transición, donde el Estado pueda o fortalecer cooperativas para el agregado de valor, o generar empresas como las que mencionó Paco recién, que puedan asumir servicios y agregado de valor. Ahí el Estado tiene las herramientas, porque la masa de recursos que gasta el Estado Nacional en asistencia alimentaria es enorme. Lo que pasa es que el 99.9% se va en 6 empresas, que son las que nos están matando con la inflación. Esa, me parece que ahí hay un nudo en donde el Estado, o con Vicentín o con otro instrumento, tiene que iniciar ese proceso. La oportunidad y los recursos están, y después, aparte de esa masa de dinero, de subsidio para emergencia alimentaria, está toda la masa de dinero de los planes de asistencia, el potencial trabajo y otros, que también
el 90% de esos recursos van a estas 6 empresas, digamos. Nosotros necesitamos, quizás, y sumamos tarjeta alimentaria, ahí tenemos realmente los recursos, nosotros vemos que están. Lo que falta es esa ingeniería institucional para acompañarlo. Y después centralizar con el INTA, con escuelas agrotécnicas. O sea, lo territorial creo que también está, nos falta coordinarlo, ¿no? Y en eso, yo no lo mencioné recién, para nosotros también la transición agroecológica es muy importante. Lo mencionó Paco, creo que la necesidad de volver a desarrollar sistemas productivos sin la alta dependencia que hoy tenemos de los insumos exportados es fundamental, y que está el conocimiento, no es que no esté, lo que falta es de vuelta un Estado que vuelva a promover, ¿no? Recordemos que esa revolución verde y transgénica, sin el Estado, sin la Facultad de Agronomía, sin el INTA, en Argentina no hubiera ocurrido. Gracias, Diego. Sí, Carla. y sin Monsanto también, ¿no? Sí. Porque Monsanto encontró una oportunidad una coyuntura muy propicia, que fue cuando los productores, digamos, los chacareros, productores medianos, pequeños de granos estaban endeudados, ¿no? Hacia fines de los 90, no tenían acceso al crédito, entonces Monsanto desarrolla esta suerte de agricultura de contrato, adelantando, digo, sin esa estrategia de la agricultura de contratos, de los contratos que desarrolló Monsanto, también fue... quisiera retomar algunas de las cosas que planteaba Diego recién. A mí me parece que, empezando por lo de la hegemonía, ¿no? Yo siempre tuve nosotros creo que en este trabajo hablamos de algo así como que digamos, los grandes productores, las grandes cerealeras, lograron generar, digamos, una suerte de, digamos, parte de esa hegemonía que generan, bueno, con la importancia también de los medios de comunicación, con el dominio sobre dispositivos tecnológicos, ¿no? Pero lograron también sumar a un sector que por ahí, para decirlo muy rápidamente, podríamos referenciar históricamente en Federación Agraria, después están parecidos a Federación Agraria, vinculados a las economías regionales, como podría haber la UCIT de Tucumán, no sé lo que queda ya a esta altura. Y que ese sector, digamos, entró como, digamos, fue el jamón del sándwich de los 90, Federación Agraria quedó en una posición muy incómoda en los 90, y sale de ese lugar, digamos, como en el furgón de cola de este modelo hegemónico, y se generan solidaridades, nosotros hablamos en algún momento de solidaridades de facto, que las observamos durante el 2008, ¿no? Incluso gente que en los pueblos pampeanos o del sur de Santa Fe, del sur centro de Córdoba, no tenían ninguna relación con el campo, pero que igual iban a apoyar. Creo que ahí fue un error político muy grande hablar del campo y, digamos, y hacer una polarización que social y productivamente no existe, y creo que ese sector medio que tiene arraigo, que es el que gasta en sus pueblos, que es el que todavía vive en sus pueblos, o por ahí no vive en el campo, pero no se fue a una gran ciudad, sino que se movilizó, se fue a vivir a esa localidad, ciudad intermedia, pueblo, porque también si observamos esas localidades de entre 5.000 y 15.000 habitantes han crecido mucho en los últimos años. Ese, digamos, ese sujeto me parece que se perdió en esta discusión política sobre qué otro modelo alternativo. Y yo creo que por ahí a veces he pensado que esa homologación
que también retiene como un rasgo muy homogéneo de la agricultura familiar, en un punto ha podido ser, ¿cómo decirlo?, funcional al agronegocio, en el sentido que no, digamos, digamos, una economía muy un sector muy homogéneo, con menor capacidad productiva porque no acceden a recursos, bien podría coexistir. De hecho, en algún momento acá y afuera se hablaba del paradigma de la coexistencia, si algo así fuese posible. Entonces, me parece que estrategias como las que están planteando de la mesa agroalimentaria me parece que es sumamente importante, porque también tenemos que darnos cuenta que cuanto más, digamos, más tiempo tarden en abrirse paso, no digo políticas que den vuelta totalmente, pero una política que sostenga algo, creo que, digamos, esto es urgente, porque lo que en algunas regiones, por ahí, es verdad también que puede ser las zonas que tienen riego, que son agroecológicamente, en términos de sus condiciones, se puede producir ahí ciertos alimentos frescos, tienen otras condiciones que zonas más secas, donde solo se puede, digamos, donde este tipo de producción de alimentos en frescos no es posible por las mismas condiciones ambientales, y donde lo que también vemos es una persistente pérdida de capacidad productiva y familias donde su reproducción empieza a estar cada vez más sostenida por changas, la percepción digamos, por ejemplo, de la AUH, y esto me parece que una política que quiera hacer un modelo alternativo tiene que promover un modelo alternativo, tiene que también dar cuenta de esa variedad e incorporar la dimensión del trabajo, del empleo como parte de ese sector. A mí me preocupa que llegamos tarde, que lleguemos tarde. Me preocupa también, digamos, lo que en algunas provincias del norte argentino estuve hace poquito, observé, es lo frustrante que está siendo la ausencia de, y cómo alguna gente me comentaba medio como entre azorada y indignada esto de la creación del instituto, porque en algunas zonas hay en algunas provincias del noroeste argentino, hay un técnico para varios departamentos de la hoy Secretaría de Agricultura Familiar y no tienen ni medio ni movilidad. O sea, para recorrer varios departamentos tienen una bicicleta. Entonces, esto también hay que hacernos ser autocríticos, digamos, respecto del impacto que tiene las frustraciones políticas en términos de sostener el horizonte de estrategias colectivas. Porque la gente empieza a arreglárselas en la salida individual. Y respecto a algunos conflictos de tierra, por ejemplo, o algunos conflictos productivos, empieza a haber, digamos, ya no solo entre el que concentra y el subalterno, sino también entre subalternos. Y eso es un tema que también me parece que es necesario retener al pensar digamos, construcciones políticas. Una pregunta que era ¿qué capacidad tiene el Estado para regular? Yo creo que hoy no tiene ninguna, y es lo que vemos. Es horrible decirlo así, y lo que también veo es que este sector hegemónico ha perdido hasta los modales. O sea, está sumamente envalentonado, y el Estado no ha tenido capacidad, porque, bueno, eso también es un legado de los 90, ¿no? Y que se siguió profundizando la falta de capacidad del Estado para...
Y creo, bueno, la otra cuestión para cerrar, que creo que para disputar la hegemonía, ese discurso hegemónico, pero el discurso entendido no solo como prácticas simbólicas, sino también como prácticas materiales, ¿no? Creo que efectivamente hay que, creo que alternativas, recuperar, digamos, el papel de algunas cooperativas, de pequeños y hasta medianos productores que son, que tienen una presencia regional y local importante. En los 80, 90 hubo algunas experiencias, yo conozco algunas de Tucumán, por ejemplo, una organización de productores que adquiere un ingenio para poder hacer participar a los productores de caña a participar en el precio del azúcar y ya no solo en el precio de la caña. Herramientas hay, lo que pasa que creo que realmente hay una cuestión de es un tema de fuerza y de poder, que es lo que hay que saber jugar, me parece. Muchas gracias. Paco. Sí. Nosotros siempre contamos que Argentina tiene 2.304 territorios, municipios, gobiernos locales, con sus distintos nombres. No más de 10, y son menos, tienen menos de 500.000 habitantes. Y la mitad, perdón, tienen más de 500.000 habitantes. Y la mitad de esos 10 tienen más de 1 millón. O sea, en 10 municipios se concentra el grueso o la totalidad del perfil poblacional al cual se orientan las políticas públicas del Estado. ¿Por qué? Porque la política también ha asumido, en ese esquema de concentración, que le criticamos al mercado, pero nosotros también lo asumimos, también tiene una mirada mercantilista en cuanto a las chances electorales. El análisis de la política argentina está muy direccionado y determinado por los logros electorales de corto plazo. Entonces, una buena estrategia de políticas públicas focalizada, la Argentina te brinda la enorme ventaja en términos de mercantilismo electoral, de que en 10 municipios tenés prácticamente 10 millones de habitantes, y con eso entonces un resultado electoral, llegando al delirio de que en una manchita pequeñísima de la enorme superficie territorial argentina, que es la tercera sección electoral, con una buena performance electoral, vos gobernás el país. Entonces, ¿cuál es la inquietud que puede tener la política en verdaderamente llevar adelante un modelo de corto, mediano y largo plazo que equilibre un sistema cultural, sociológico, territorial, político, jurídico e institucional que lleva 200 años? Si cada 2 años hay una disputa que se resuelve con una orientación clara en 10 municipios que además están 9 en la misma superficie. Esa es la verdadera grieta. Y eso es un modelo de fragmentación total de la Argentina, donde además se consolida un proceso de enorme desigualdad. No es lo mismo. El habitante de San Antonio de Areco no es el mismo argentino el que vive en San Antonio de Areco, porque está a 110 kilómetros, por 2 razones. Porque está a 60 kilómetros del AMBA, imaginemos lo que están a 1500, ¿no? Está a 60 kilómetros del AMBA, y porque la población es de 30.000 habitantes. Entonces, ese territorio tiene mucho menos valor que el territorio que nuclea a parte de esos 10 municipios que te inclinan la balanza en una definición electoral. Esta es una buena discusión. La discusión de las PASO no es una buena discusión.
Esta sí es una buena discusión del diseño electoral, no electoralista, sino de organización de la Argentina. Del otro lado, el 99% de los 2.304 municipios que tiene la Argentina tienen menos de 100.000 habitantes. Es decir, son pueblos, con las características de un pueblo. Y están absolutamente afuera de la agenda. No le hablamos. Entonces, por supuesto, se va consolidando un modelo de desarraigo, porque la desigualdad entre los que viven en el 98% de los municipios de la Argentina y los que viven en los otros 10 es inmensa. En esos 10 hay universidades, hay, o por lo menos está la idea de, ¿no? Primero que estás, en la mayoría de los casos, rodea a la ciudad de Buenos Aires. La cuestión aspiracional tiene una impronta enorme. ¿Por qué? Por mucho de lo que se dijo hoy acá. Hasta los sectores populares hablamos del interior como si fuese la mesa de enlace. Está ese complejo de pensar que el campo es el interior, y que el interior es el campo, y que el campo es la mesa de enlace. Todo el resto de los actores no forman parte ni del interior ni del campo. Y ni siquiera nos tomamos el trabajo de pensar que hay otros actores fuera del campo, aunque no sea solo la mesa de enlace. Trabajadores municipales no son el campo. ¿Cuántos miles hay? O millones en la Argentina de trabajadores municipales que viven en el interior. Actores de la cultura, trabajadores de los sectores industriales. Hace poco salió un trabajo de investigación respecto a cuál es el mayor aporte en términos de masa salarial en los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. Y uno podría imaginar el agro. No, primero está la industria, después está el comercio y último está el agro. En todos los municipios. Puede ser que algunos estén un poquito empatados, pero ninguno está primero. Entonces, ya hay una definición de que el interior no es el campo, es muchas otras cosas más. Y el campo no es la mesa de enlace, son todos los otros actores involucrados, el Diego lo explicó muy bien, con la cuestión productiva. Por eso, nosotros estamos convencidos que la política de promover el arraigo es central en esto. Porque en el momento en que la política comprenda, primero que hay que reordenar poblacionalmente la Argentina, porque en un país con enorme capacidad productiva en toda su extensión, diversidad climática, un esquema de convivencia pacífica sin igual en comparación mundial, sin igual, idiomática. Muchas veces no lo valoramos, pero es un valor agregado inmenso, que cada vez se despobla más. Es imposible que podamos pretender algún modelo de mediano y largo plazo que ordene estas matrices. Cuando volquemos la mirada de la planificación política en la coordinación entre los 2.304 municipios, las 24 provincias y el Estado Nacional, cada uno en los temas que le corresponden, se va a empezar a ordenar. ¿Y qué significa esto? Que no puede un intendente de Perico, Jujuy, tomarse un avión para ir al Ministerio de Obras Públicas a que le firmen un convenio de financiamiento para el programa Cuneta del Barrio. Eso tiene que estar automáticamente ya distribuido, sin importar el color político, sin importar la ubicación geográfica, ni quién es el intendente, de manera automática una distribución que permita a los 2.304 territorios tener agua, 100% de agua, 100% de cloaca, 100% de electricidad, de energía, parque industrial, tambos, escuelas agropecuarias, acceso a estudios superiores, hábitat rural y hábitat urbano, asfalto, cuneta, desagües pluviales. Esto que parece una tontería, diría el 95% de los municipios no llega ni al 50% de cobertura. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una matriz productiva local si no hay energía, si no hay agua, si no hay acceso a educación que te permita aprender a producir? Los jóvenes salen de las escuelas de la Argentina, en su inmensa mayoría, ¿sí? No sin saber qué significa producir, sin saber cocinar un huevo frito. Y esto no está en el debate, no está en la discusión
de las reformas en el sistema educativo y cómo también se diferencia la reforma del sistema educativo en base a la geografía. Y ahí es donde ya no va a ser necesario pensar que un municipio se le ocurrió crear una compañía municipal de alimentos, como fue el caso de San Antonio de Areco, que con un esfuerzo enorme, porque además pagás costos políticos, porque el comercio tradicional se enoja cuando vos generás una feria de alimentos en una plaza cuando no está instalada como una política macro. Ahora, cuando sea una política macro, que en cada territorio volvamos a esta matriz, que todos puedan construir su vivienda, que todos puedan tener acceso a un empleo, que todos puedan invertir y tener su pequeño, mediano o gran comercio, que pueda haber acceso al trabajo industrial y al trabajo agropecuario. Y para eso el sistema educativo es necesario para desarrollarlo. La energía, la tecnología, la logística, que en 10 años lo resolvés fácilmente, hoy el sistema ferroviario está reducido a ese conjunto de 10, 20 municipios, que es el área metropolitana. Hace 140 años llegaba hasta Bolivia. 140 años. Es decir, el modelo fue de hegemonía sociocultural. Y hubo 2 errores de cálculo, o 3, que fueron los gobiernos populares, que fueron errores de cálculo. Y así como llegaron con errores de cálculo, fueron eliminados rápidamente para volver al modelo normal. Bueno, no tiene que ser un error de cálculo empezar a equilibrar este sistema. Tiene que ser una planificación para el siglo XXI, para que a fin de este siglo o a mediados de este siglo, ese equilibrio en una correcta articulación, con una muy buena planificación y entendiendo que somos arraigo, porque somos los territorios decidieron unirse para conformar la nación, lo que va a permitir ordenar todo este conflicto, principalmente ordenar la cuestión hegemónica, dentro de la cual la propia política es red, con enormes complejos a la hora de la toma de decisiones. Parece que esta es la base central para la resolución del resto de las consultas que estuvieron dando vueltas. Muchas gracias. Bueno, estamos en hora. No vamos a poder hacer otra ronda. Agradecerles mucho, Carla, Diego, Paco, por las exposiciones. Creo que han salido cosas muy interesantes para seguir pensando y trabajando. Agradecerles a todos y todas los presentes acá y en el Zoom. Y bueno, agradecer especialmente a todo el equipo del área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo, a Daniel, a Alejandro, por la posibilidad de esta mesa y la invitación a organizarla. Así que por acá nos quedamos. Muchas gracias.